Listo, muy buenos días, clase. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como bien nuestra colaboradora Liliana nos informa, el día de hoy vamos a hablar de generalidades, pero también de puntos claves y estratégicos para nosotros administrar este proceso de forma eficiente. Entonces, vamos a arrancar primero con parte del contexto, ¿cierto? Del por qué nosotros estamos como obligados a realizar este tipo de procesos, de dónde surge, ¿cierto? Y vamos viendo cómo la interinstitucionalidad aborda este proceso, ¿cierto? No solo nosotros como empresa y UIAF, sino que hay varios actores que se ven involucrados en este y que debemos conocer como cuál es su función, qué podemos hacer nosotros y ello. Después vamos a hablar entonces un poco más en materia. Me parece importante que recordemos el tema de la identificación del riesgo puntualmente, porque si nosotros definitivamente no hacemos bien este trabajo, de ahí en adelante todo podemos puntuarlo, podemos darle un índice de riesgo acertado, pero tal vez sea un riesgo que no se nos vaya a desarrollar dentro de nuestra organización. Entonces es muy importante darle como ese enfoque y el conocimiento. No siendo más, vamos entonces a iniciar con la presentación. Listo. Listo, pues entendemos, o mejor, vamos a comprender que este proceso pues está ligado, como bien su nombre lo dice, al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿cierto? Entonces, comprendiendo esto, tenemos que entender qué es el lavado de activos. El lavado de activos es el proceso mediante el cual se oculta, ¿cierto? Ese dinero o ese, sí, ese bien ilícito proveniente de estos accionarios, pues muchas veces al margen de la ley, ¿no? Al margen de la ley, ¿cierto? Que generan distorsión en el mercado. Tenemos que entender que esto es un impacto económico desde las dos caras. Lo podemos ver desde la empresa y es un riesgo catastrófico que se materialice, pero también podemos verlo desde el desarrollo social y económico de un país. Datos internacionales dicen que aproximadamente es 3 veces el Producto Interno Bruto mundial todo lo que se produce a través de estos accionarios delictivos. Entonces comprendemos que hay una fuga, ¿cierto?, de dinero, muchas veces, o de bienes que puede afectar mucho el desarrollo económico de un país, ¿cierto? Se canaliza de forma inadecuada estos dineros. La ley 1908, ¿cierto? Y el Código Penal, en su artículo 323, nos dice claramente lo que es adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, guardar o administrar bienes que tengan de origen actividades ilícitas. Entonces, ejemplo, eh, a nosotros nos van a contratar como empresa especial, ¿cierto? Para mover personal y nos damos cuenta por allá que ese personal era de una minería ilegal, ¿cierto? Ese dinero, como proviene, su característica es ilícita, nosotros estamos inmersos en esa cadena, ¿cierto?, de lavado de activos que ya vamos a ver. Estaríamos en la parte de estratificación, ¿cierto? Entonces, nos sumergimos en este mundo, ¿cierto? Porque pues estas personas, digamos, ese es el fin, utilizar a las empresas que son debidamente habilitadas y que se encuentran de forma constituida legalmente, ¿cierto? Entonces, nos usan para ese accionar. Pero así nos usen, la ley nos está diciendo en su artículo 323 transformar, transportar. Entonces nosotros ya nos estamos viendo permeados porque estamos generando un accionar ilícito, digamos, al no comprender o al no haber desarrollado de forma adecuada este proceso. Se nos puede pasar cosas, por supuesto. El actuar delictivo son personas muy inteligentes
demasiado. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo más o menos que se llama contrainteligencia, porque ellos nos hacen inteligencia y nosotros tenemos que hacer contrainteligencia precisamente para generar estas barreras y que nuestras organizaciones no sean utilizadas para este accionar. Bien lo mencioné, existen 3 etapas, hay otra que a veces le dicen 4 etapas, pero en esta engloba principalmente lo que es el accionar del lado de activos. La primera es la colocación, ¿cierto? Cuando ingresan los recursos ilícitos al sistema financiero, sea a través de cuenta bancaria, ¿cierto? Efectis o en general este sistema. Pasamos al tema de la estratificación, que son esos movimientos complejos, por ejemplo, la creación de empresas fachadas, compra, por ejemplo, de mercancía, no sé, ya les voy a colocar un caso de, por ejemplo, verduras, y luego integración, pues a la hora de vender esas verduras, un ejemplo, pues ya pasa a ser un dinero lícito. Para comprender mejor esto y también dimensionando las herramientas que tenemos, vamos a ingresar al portal de la OIAF. Recordemos que este portal nos brinda muchas herramientas más allá, ¿cierto?, del ingreso al sistema de reportes en línea. Entonces, aquí en este apartado, Sistema Nacional contra el Lavado de Activos, tenemos lo que se denomina las tipologías, ¿cierto? Vamos a ir tocando temitas de identificación del riesgo. Recordemos que las tipologías son una identificación del riesgo. Y a su vez hablamos de la parte general. Cuando le damos en buscar tipología, recordemos que tenemos que tener usuario y contraseña, ¿cierto? Entonces acá nos va a aparecer el usuario y la contraseña, le vamos a dar iniciar sesión. Cuando iniciamos sesión, nos va a aparecer este ecosistema. En este ecosistema nos va a decir que es una tipología, ¿cierto? Pero ya lo vamos a explicar, vamos a hablar puntualmente de este caso para que comprendamos esa etapa del lavado de activos. Entonces, vámonos a un ejemplo de una tipología. Sector real, que es el que nosotros nos encontramos. Sector de transporte, ¿cierto? Y vamos a ver, por ejemplo, una de estas tipologías. Ya ahorita le hacemos más zoom a una de estas. ¿Listo? Eh, eh, mm, mm. Acá se encuentran, ¿cierto?, muchas tipologías y pueden ustedes buscar en el, en el buscador. Entonces vamos a buscar puntualmente una para el ejemplo. Triangulación. Recordemos que las tipologías son esos patrones ya conocidos que estos actores ilícitos generan o han generado pues para hacer, llevar a cabo su accionar y que nos permitan nosotros generar pues ese rastreo. Contrabando mediante triangulación de mercancías. Miremos este nos da perfecto. ¿Listo? Entonces voy a explicar qué podemos ver. Acá acabamos de colocar una tipología que se llama contrabando mediante triangulación de mercancías. También existe la triangulación de rutas, ¿cierto? Ya vamos a ir como tocando esas. Pero entonces acá nos generan una descripción, ¿cierto? Consiste en ingresar al país mercancías adquiridas en el exterior con dinero o producto de actividades ilícitas con el fin de dar una apariencia de legalidad, ¿cierto? Nos asocia las señales de alerta. Recordemos que las señales de alerta son como esos red flag, esas banderitas que nos dicen, esto no está funcionando como tan bien. Ya vamos a ampliar cuáles serían esas. Tenemos documentales, operacionales, pero vemos aquí unos ejemplos, ¿cierto? Entonces, importación de mercancías de originarias de países que no existe producción de estas. Eso es una señal de alerta. Entonces, me van a, no sé, van a exportar, no sé, carbón, pero el país no es productor de carbón, ¿cierto? Registro de importadores que relacionan en la declaración de importación y demás documentos de proveedores del exterior inexistente, ¿cierto? No tenemos la fundamentación básica, sólida, principal, digámoslo así, que son los datos básicos de identificación del cliente que nos permitan a nosotros saber quién es, dónde provienen sus recursos, ¿cierto? Entonces, acá nos dan esas señales y nos generaron el ejemplo. Ahora, puntualmente, para retomar las etapas del lavado de activos, colocación, estratificación e integración, lo vamos a ver en este esquema. ¿Listo? Entonces, país A, organización criminal
¿cierto? Envía narcóticos al país B, ¿cierto? Esto es un bien ilícito, ¿cierto? Miembros de la organización hacen integración, ¿cierto? A través, por ejemplo, esto pueden ser nosotros propiamente utilizados, ¿cierto? Para moverlo internamente hasta que lo saquen por un puerto, cuando ocultan mercancía, ¿cierto? Ilícita dentro de la mercancía legal. Entonces, podemos ser objeto de ser utilizados. Esto entonces genera un dinero ilícito y esta persona hace una compra de productos agrícolas, como les expliqué ahora. Ingresa la mercancía, ¿cierto? Ya aquí hay una estratificación, ¿cierto? Porque aquí ya estamos haciendo movimientos complejos para ocultar el rastro del origen. Este de aquí, este paso, este primer paso a este paso, es la estratificación, ¿cierto? Perdón, colocación, porque este dinero puede ingresar, ¿cierto? Mm, por medios, digamos, bancarios. Tenemos el origen ilícito del dinero y luego entonces hacemos un proceso, ¿cierto? Falsificación de certificado de origen, facturas y demás documentos para que aquí entonces llegue a la central mayorista y se le pasen a los vendedores. En este proceso vemos que hubo una etapa, ¿cierto? De colocación, estratificación e integración, ¿cierto? Porque aquí ya el dinero es lícito dentro del sistema. Entonces, entendiendo esto, podemos estar inmersos, ¿cierto? Más que todo en la etapa de estratificación y la integración, ¿verdad? También en la parte de colocación, por ejemplo, si a nosotros van y nos contratan y nos pagan en efectivo y no tenemos políticas de control para los topes de efectivo, nosotros somos una organización legal, ¿cierto? Entonces, ese dinero no sabemos de dónde proviene, ingresa a nosotros, nos paga un servicio, nosotros prestamos el servicio dentro de la legalidad, entonces estamos, digamos, inmersos también en esta etapa, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la etapa de el concepto de financiación del terrorismo. La financiación del terrorismo, en pocas palabras, es ese apalancamiento que nosotros les damos a las organizaciones o que se le da mejor a las organizaciones con fines terroristas, ¿cierto? Entonces, a diferencia del lavado de activos, la financiación del terrorismo puede provenir sus recursos de carácter lícito, ¿cierto? Porque esto tiene también un componente de ideología, un componente político, ¿cierto? Un componente más allá de, digamos, una estructura delictiva, sí, que abarca otros componentes sociales. Entonces, nosotros acá sí que estamos expuestos a esto, ¿cierto? Y se puede evidenciar, por ejemplo, con la alteración del orden público que hay en estos momentos en el país. Muchas de estas organizaciones pues deben funcionar de una u otra forma y deben ser financiadas. Entonces, de acuerdo a esas ideologías, pueden tener este tipo de recursos. Según la ley 1121, se enmarca la financiación del terrorismo cuando se financie, provee o recolecte fondos con este propósito pues de actos terroristas. Aquí hacemos un paralelo para comprender mejor, ¿cierto? Es importante estos términos para poder saber qué es sistema de administración de riesgo de lavado de activos. Entonces, tenemos lavado de activos en el lado izquierdo y financiación del terrorismo en el lado derecho. Y tenemos unos criterios. Es como bien lo dije en el origen de los fondos, estos provienen de actividades ilícitas cuando son el lavado de activos y el terrorismo puede provenir de actividades lícitas o ilícitas también, claro está. Entonces, hablamos de las finalidades, ¿cierto? Legalizar recursos obtenidos ilícitamente para el lavado de activos, ¿cierto? Hay personas que se lucran propiamente de este accionar y compran bienes de alto valor, ostentosidad o sí, este tipo de cosas para su bien propio. La financiación del terrorismo, pues tiene unas actividades más, digamos, como bien lo dije, delictivas, caóticas, de desorden, ¿cierto? De país, de alteración de orden público. La naturaleza del delito
es económico y patrimonial en el caso del lavado de activos, pero la financiación del terrorismo, como bien lo dije, tiene componentes políticos y ideológicos. Hablamos entonces, por ejemplo, del impacto social y económico. En el lado de activos hay un deterioro del sistema financiero, hay una evasión fiscal, ¿cierto? Recordemos que aunque tengamos ciertas barreras o muchas veces no estemos de acuerdo con el tema tributario por X o Y razón, ¿cierto? Es la forma en que nosotros nos desarrollamos como país. De ahí provenimos todos, nosotros los colombianos aportamos recursos, entonces esto genera una desviación de recursos, porque hay evasión fiscal. Métodos utilizados, por ejemplo, en el lado de activos, hablábamos de compañías fachadas, testaferro, ¿cierto? Que es muy común en Colombia, facturaciones falsas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que en las facturaciones falsas yo puedo generar un valor subvalorado, ¿sí? Pero sobrevalorado, y de acuerdo a esas circunstancias, pues puedo ocultar parte de estos orígenes. ¿A través de qué método se detecta el lavado de activos? Entonces, a través de esos comportamientos inusuales en las transacciones, en las operaciones, ¿cierto? En la administración, vamos a ver que nosotros tenemos unas aristas que debemos tener en cuenta para investigar precisamente estas actividades que pueden estar relacionadas con estos dos accionarios. Y relacionado con el transporte, entonces pueden usarse para mover dinero, ¿cierto? Bienes, por ejemplo, mercancía de contrabando, hace parte de orígenes del lavado de activos, ¿cierto? Hablamos de, por ejemplo, en la financiación del terrorismo, nexos con grupos armados y extremistas, ¿cierto? Es la relación con el transporte. Entonces, si nosotros nos solicitan mover una mercancía para una zona geográfica en estos momentos, por ejemplo, de alteración de orden público, no sé, Cauca, y la mercancía son souvenirs, ¿cierto? Lona, camillas, entonces, ¿y quién me lo solicita? ¿Por qué me lo solicita para allá? Y tan raro, eso es lo que nosotros tenemos que abrir los ojos. Observar esas aristas, aparte de la geográfica, ¿cierto? Tenemos aristas o segmentación mejor del cliente, del producto o servicio, ¿cierto? Del canal de distribución, de los cuales nosotros tenemos que fijarnos. Entre los actores, que bien ya tocamos, del componente nacional LOWYAF, y vemos que podemos consultar tipologías, que nosotros hacemos reportes a través de este sistema, que cuentan con un repositorio de información, bases de datos que nosotros podemos implementar para comprender mejor el proceso. También encontramos con otros actores. Entonces, el actor que se encuentra en la cúspide es el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional, digamos, a través de su convenio con Viena, ¿cierto? A través del convenio de Viena, se generan unas recomendaciones que deben cumplir, pues realmente debería ser todos los países, no pasa en estos momentos, no todos están adheridos a este convenio, pero que deben cumplir precisamente para mitigar y eliminar o no, digamos, disminuir el riesgo asociados a estos dos accionarios o tres accionarios delictivos. Digamos que no podemos olvidar la parte de la financiación del terrorismo, ¿cierto? Pero a su vez la financiación de armas de destrucción masiva. En estos momentos, geopolíticamente el mundo está inestable, ¿cierto? Entonces, por ahora, Latinoamérica se encuentra calmado, pero, por ejemplo, países que se encuentran inmersos en estas situaciones pueden ser utilizadas las empresas precisamente para la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿cierto? Para el transporte de materias primas o elementos para la construcción de este tipo de sí, armas bélicas. Entonces, entendiendo esto, vamos a hacer un zoom
en estas 40 recomendaciones para que entendamos cómo es que nosotros nos movemos y de dónde provienen esos lineamientos. Entonces, la misma página de la OIAF nos da un anexo que habla de las 40 recomendaciones y acá entonces nos genera este PDF. Son nada más corticas, 303 páginas, pero en ella vamos a encontrar realmente cómo son esos accionarios, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos integrarla en la organización? Entonces, acá nos aparecen en un glosario, ¿cierto? Acomodado de forma alfabética, las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está la recomendación 31, está la recomendación 3, 4 y así sucesivamente. Y tenemos entonces, hablamos de recomendaciones de políticas y de coordinación, de lavado de activos y de decomiso, de financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, medidas preventivas y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando han escuchado de que cuando una organización está inmersa, por ejemplo, en el proceso de lavado de activos y se encuentra en una lista Clinton y nosotros transamos o negociamos con esta organización, una de las cosas que va a pasar o que puede pasar es que nos congelen todos nuestros movimientos. ¿De dónde surge ese congelamiento de los movimientos? De acá. En una de estas recomendaciones, precisamente, hace énfasis en que se debe hacer este tipo de accionarios. Vamos a entrarnos un poco y vamos a hablar, por ejemplo, de una de estas. Entonces, recomendación de la literal lavado de activos, vamos a hablar de la decomiso y medidas provisionales. Entonces bajamos, ¿cierto? Podemos acá encontrar, eso es literal B, vemos lavado de activos y decomiso y medidas provisionales. Entonces, países deben adoptar similares medidas establecidas en el Convenio de Viena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sus autoridades competentes congelarán, incautarán, decomisarán los siguientes sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, bienes de lavados, productos o instrumentos utilizados o destinados en el uso del delito de lavados activos o delitos determinantes. Entonces, si nosotros, retomando en el caso, vamos y nosotros le movemos grupo operativo, ¿cierto? A través de transporte especial, personas para la minería ilegal, ¿cierto? Acá bien lo dice, producto, instrumentos utilizados o destinados al uso en el delito de lavado de activos. Nosotros estamos inmersos ahí, ¿cierto? Porque en toda esa cadena de operación, nosotros hacemos la parte de la logística de transporte. ¿Listo? Así sucesivamente tenemos 40 recomendaciones. Entonces, a partir de ella es que surge la necesidad o digamos los lineamientos mejor de cada país y a su vez de cada organización, ¿cierto? Porque esto tiene una escala jerárquica, si la estamos viendo, que nosotros debemos adoptar. Entonces, el GAFI genera esas 40 recomendaciones. Las Naciones Unidas tiene, por ejemplo, la oficina de la OFAC, ¿cierto? Que por ella, por ejemplo, nosotros podemos consultar las listas Clinton. Vamos a ver por acá, OFAC, ¿cierto? Sanctions List Shares, ¿cierto? Y acá nosotros podemos generar este tipo de búsquedas en relación a las personas jurídicas que se encuentran registradas en la lista Clinton, ¿cierto? Naciones Unidas también, pues, a través de la Oficina contra la Financiación, la Droga y el Delito, ¿cierto? Generan esas recomendaciones o esas accionarias. Ustedes también pueden entrar a buscar allá. Ellos tienen tipologías o comportamientos más que todo asociados a financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y a su vez, entonces ya tenemos el componente, ¿cierto? Nacional. Entonces, en este componente nacional, ya vimos acá, pues la OIAF, comprendemos y vemos que tiene varias aristas o varias herramientas o ecosistemas, subecosistemas, para que nosotros interactuemos y realicemos el proceso. Las superintendencias, ¿cierto? Ejemplo claro, superintendencia de transporte. Nosotros tenemos dos sistemas. Uno, vigía 1, 2, vigía 2, que por cierto,
las organizaciones ya deben estar migrando o por lo menos solicitando preregistro. Por ejemplo, en el caso de transporte de carga, más tardar el 31 de diciembre para la herramienta Vigiados, sistema, perdón. Pero lo traigo a colación porque Julio, tenemos, porque en ellas, por favor, si hay alguien con el micrófono abierto, le agradezco que lo cierre. Muchas gracias. Las superintendencias, ¿cierto? Entonces, a través del Vigía 1 para las empresas de transporte de carga, ya desde un buen tiempo atrás, tienen un módulo que es el CIPLAF, ¿cierto? El Sistema Integral para la Prevención, y a través de ella también tenemos que generar reportes. Ahora, en este sistema, ya este proceso ya abarca todos los entes habilitados, se está generando el Vigía 2, que en este ecosistema ya se encuentra el SARLAF, por el cual nosotros debemos generar este tipo de reportes. Entonces vemos la correlación, ¿cierto?, que hay entre las instituciones para nosotros gestionar este proceso. La Fiscalía, pues en su accionar de investigación, recordemos que nosotros en el reporte no actuamos como una denuncia, ¿cierto? Porque una denuncia es vinculante a la situación. Nosotros somos no vinculantes. Nosotros, en nombre de la buena fe y el oficial de cumplimiento en su accionar, hace su proceso de acuerdo a sus funciones, por ejemplo, reportar un caso positivo. Sin embargo, él no se vincula directamente al caso. No significa que el caso no tenga una trascendencia judicial posterior, ¿cierto? Si efectivamente se demuestra situaciones atípicas, escalonará a otros entes de las IAS, como en este caso de la Fiscalía, y ellos generarán las investigaciones pertinentes. Pero para tener en cuenta, el oficial de cumplimiento no tiene un perfil vinculante dentro de las situaciones. Y por último, entonces estamos nosotros en la empresa como el que está en el frente de batalla, digámoslo así, ¿cierto? Y que tenemos que estar más vigilantes. Nosotros somos los que tenemos que ser estratégicos para que precisamente estas organizaciones no usen nuestro diseño, nuestra organización para sus accionarios. Listo. Entonces, con esto damos como un contexto de lo que es este proceso, de dónde surge. Para las organizaciones será algunas como más complejo, o será como difícil, ¿cierto? O podrá ser una barrera de adopción porque van a decir más cosas, ¿cierto? Porque realmente yo sé que las organizaciones de los entes habilitados tienen muchas más cosas que realizar, PES, RNS, ¿cierto? Otro tipo de sistemas y reportes. Sin embargo, esto realmente surge desde 1999 y apenas está entrando en materia en estos momentos, ¿cierto? Entonces vemos que hay un gap o un espacio en el tiempo en el cual no se gestionó y que debe ser gestionado. Y más ahora, porque el tema del lavado de activos, ¿cierto? Tiene un crecimiento exponencial, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, para dar ejemplo de este proceso del lavado de activos, hablamos de las etapas y empezamos a tocar de las tipologías. Entonces, importante, y nos volvemos un poquito. Esto hace parte de la identificación del riesgo. Identificar es nosotros conocer muy bien nuestros procesos dentro de nuestra organización, muy bien de cómo debería funcionar para cuando nosotros observemos desviaciones de estas circunstancias típicas, podamos actuar de forma preventiva. Este sistema, más que una forma de reacción, es una forma de prevención, ¿cierto? Entonces, siempre con ese enfoque. ¿Y cómo prevenimos? Teniendo una buena identificación. Para ello, entonces, hablamos de ciertas tipologías, ahorita colocamos ejemplos, pero acá vuelvo a traer otras a colación. Entonces, ahorita hicimos triangulación de mercancías. Por acá tenemos una tipología que se llama triangulación de rutas, ¿cierto? Entonces, esa tipología que está enmarcada en el siguiente proceso. Yo tengo un punto A, ¿cierto? Yo puedo decir, a ver si puedo rayar por acá, sí. Yo tengo un punto A, pero eso está muy grande.
Un momento, por favor. Y este punto A, yo voy a mover una mercancía al punto B, supuestamente, ¿cierto? Y este soy yo, el transportador. En esta consecución de acciones, esto no llega realmente al punto B, sino que llega al punto B1, a tan solo 2 cuadras de diferencia, ¿cierto? Es la diferencia de estos dos. Claro, entonces yo en el manifiesto estoy declarando, ¿cierto? Que voy para este punto, pero realmente me estoy dirigiendo a este punto. Eso es una triangulación de rutas. ¿Por qué se está dando eso? Ustedes como organización tienen que entrar a investigar, pero eso es una tipología del accionar de los actores delictivos, ¿cierto? Actores que generan actividades ilícitas. Tenemos otro, entonces la manipulación del sistema de seguimiento satelital, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, el equipo de logística le dice al conductor qué está pasando con el GPS porque está desactivado y vemos que no hay una respuesta apropiada, ¿cierto?, a la situación, pues se está configurando una tipología de este tipo, ¿cierto? Tenemos entonces tipologías relacionadas con la sobrefacturación o la subfacturación, ¿cierto? Del servicio de transporte. Entonces, por ejemplo, cuando me registran el movimiento de la mercancía o no, en general, de todo el servicio, no sé, 5 millones, un ejemplo. Pero realmente nosotros nos dirigimos a la tabla CICETAC, por eso es tan importante que ustedes cuando vayan a generar valores, ¿cierto? Se ubiquen en esta tabla, lo hablo para el contexto de carga, vemos que hay una gran diferencia dentro del valor que realmente está en la ley de la oferta y del mercado y el valor que se generó en esa factura, ¿cierto? Entonces vamos viendo que se configura esa sobrefacturación en el valor de esto y puede ser categorizado como una tipología. Sebastián, Sí, las personas no están entendiendo algo, pero yo les quiero como aclarar la situación. Cuando aquí tú dices tipologías de riesgo en transporte de carga, aplica igual para transporte especial. Por ejemplo, si se trata de empresas ficticias o empresas fachadas, aplica igual para carga y especiales, para CDAs, para escuelas de conducción. Triangulación de rutas aplica igual para empresa de carga y especiales. Transporte de mercancías o de personas sin justificar aplica igual para carga y especiales. El reporte de vehículos recién matriculados, todo eso, uso repetido de vehículos recién matriculados, aplica igual para carga y especiales. Entonces, las personas están realizando una observación manifestando de que muchos de los ejemplos son para carga y no para especiales. Entonces, la idea es que hagas énfasis en listo. un ejemplo para ambos casos para que ellos tengan como esa idea. Y una cosa muy importante que yo he hablado en estas reuniones, obviamente yo no he salido en muchas de ellas que están grabadas, porque ese no es el objetivo, es aprender a pensar como delincuente, no para infringir la ley, sino para evitar que a través de nosotros como empresas se puedan meter dineros relacionados con todos estos temas. Yo ahorita estaba sacando una propuesta para una empresa para el tema de implementación y precisamente una de las cosas que se está analizando es qué tan, qué tanto riesgo su empresa tiene en este tema. Obviamente hay más riesgo en empresas que están en zonas de alto riesgo, hay empresas que están de pronto más en la ciudad capital o en una ciudad como Medellín, donde no trabajan con zonas mineras, donde no trabajan con cosas que pueden generar todo este tema de lavado de activos. Entonces, si de pronto puedes hacer una pausa y como que enfocarlo un poquito, te lo agradecería muchísimo. Listo, sí, efectivamente, muchas gracias, Liliana. Hay algunas que tienen mucha razón, ¿cierto? Pero el tema de la manipulación del sistema satelital, efectivamente hace énfasis. Si yo voy y digo, no, que voy a transportar a estas personas, no para el ejemplo de minería, sino que voy para otro lugar porque hay porque el conductor está inmerso en la situación, ¿cierto? Porque el personal operativo se nos puede
digámoslo así, voltear. Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Yo estoy ocultando información hacia dónde van mis vehículos. Recordemos que voy a hacer énfasis que el sistema engloba al cliente, al producto, al canal de distribución y a la jurisdicción geográfica, en todos los ámbitos, en todos los actores habilitados. Usted se tiene que fijar en su cliente y si es transporte especial, clientes que me representen para el lado de activos, yo no voy a ir a mirar, por ejemplo, a todos los pasajeros y yo soy una empresa de transporte intermunicipal, pues porque ellos me van a comprar un ticket de 80.000, máximo 150.000, creo yo, ¿cierto? Pero si yo en ese transporte especial veo que me contratan mis vehículos, por ejemplo, otro vehículo, una empresa, ¿cierto? Y esta empresa, digamos, es para mover su gente y esta empresa tiene limitantes para yo conocer su actividad económica o sus orígenes de recursos o su información de representación legal o similares, pues entonces también se está configurando en esta situación precisa un cliente sospechoso, ¿cierto? Entonces, digamos que sí engloba las tipologías, parte del transporte, pero efectivamente se ven inmersas en otras circunstancias con actores diferentes habilitados, ¿cierto? El tema de la sobrefacturación también, ¿cierto? Si yo voy a decir que el servicio vale 10 millones de pesos, un ejemplo, pero realmente vale 5, ¿cómo yo voy a sustentar que esos 5 millones de pesos de qué se provienen, ¿cierto? Entonces es importante ver cómo realmente desde su caso, cómo puede funcionar el sistema. Entremos un poquito más para conocer cómo se construyen esas tipologías. Esas tipologías pues están derivadas precisamente del tipo del cliente, ¿cierto? Un cliente persona natural, persona jurídica, un cliente que tiene que se encuentra públicamente expuesto, ¿cierto? Un cliente, por ejemplo, de esos que engloben alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, ¿cómo los clasificamos? Lo mismo, si yo voy a mover mercancía o pasajeros dentro de este perímetro urbano, ¿cierto? Digamos que el riesgo de que me representa ese cliente es mucho menor así yo le muevo mercancía o pasajeros o similares hacia zonas de conflicto. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de hablemos, por ejemplo, un casito diferente. Cuando son carroceras, por ejemplo, las carroceras, casos con ellos, clientes, hay unos clientes muy específicos, hay clientes que son, digamos, eh, pequeños, ¿cierto? Clientes medianos y clientes grandes y pueden estar legalmente constituidos, ¿cierto? Pero no significa que esa constitución legal legalidad a su accionar, ¿cierto? Hay personas que me decían, no, por ejemplo, en el tema de las carroceras, pues eso es muy seguro, ¿cierto? Yo sé quién es mi cliente. Yo les pongo este contexto. Hace poco hubo dos casos, ¿cierto? De estafa, unos ganaderos por allá en Cundinamarca, si no estoy mal, y acá con minería ilegal a unos empresarios en Antioquia, ¿cierto? Y los accionistas, no, mejor, la empresa delictiva estaba totalmente constituida legalmente. Estaban respaldada una internacionalmente, ¿cierto? Y aún así fue un robo de 45.000 millones de pesos. Entonces no nos debemos confiar. Nosotros debemos ver esos clientes que representan altos volúmenes en transacción, ¿cierto? En frecuencia, que nos representan, no sé, si a mí me contrata una empresa de por allá del Putumayo, a ver, me contrata otra de acá, entonces, o de Bogotá, eso nos genera esa segmentación del cliente importante y es para todas las organizaciones. Un CIA, ¿cierto? Por ejemplo, un centro, se me escapan estos momentos, Centro de Escuelas Automovilísticas, el CEA, el Centro
donde se hace lo que es revisión tecnomecánica. En este momento se me escapa, ¿cierto? Pues un cliente individual, persona natural, que me va a ir a pagar 140.000 pesos, no sé, 200, 300, pues no me va a representar un riesgo del lado de activos a una empresa que me contrate para hacerle eso a sus 100 vehículos, ¿cierto? Entonces, desde eso tenemos que dimensionar quién es el que realmente nos representa un posible riesgo del lado de activos o financiación del terrorismo, el tipo de producto o servicio, ¿cierto? O sea, esto está muy ligado ya a nuestra actividad económica que efectivamente nos genera riesgos, algunos más que otros dentro del mismo sector. Canales de distribución, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de estos canales desde muchos ámbitos. Por ejemplo, un canal de distribución en la cadena de suministro, ¿cierto? En la cadena de suministro nosotros hacemos parte de un eslabón. Entonces, ese canal de distribución está muy ligado a quién nos contacta, por qué medio nos contacta, ¿cierto? Qué tanto anonimato hay, porque, por ejemplo, contratar o realizar una relación comercial a través, por ejemplo, de webs, que las empresas lo hacen, genera anonimato. Entonces, esto nos genera esas dificultades para generar mayor análisis en nuestros clientes. ¿Qué pasa? Con este tipo de clientes le damos una mayor categoría. Nosotros tenemos que hacer en la evaluación, la evaluación del riesgo. Aparte del riesgo inherente, también tenemos que generar unos perfiles, ¿cierto? De esos clientes que precisamente toquen todas estas aristas y nos permiten dar una categoría al perfil riesgoso, medio, bajo, y nosotros ir así adoptando medidas, ¿cierto? La jurisdicción geográfica ya lo he mencionado, ¿cierto? Es muy importante. Esto es prácticamente lo que acabo de decir, ¿cierto? Por ejemplo, las variables de análisis para el tipo de cliente, la naturaleza, el nivel económico y la actividad económica, y que sea coherente, ¿cierto? No es lo mismo un cliente que me dice realmente con transparencia su actividad económica, yo voy allá al registro único tributario y efectivamente en las actividades del código de actividades económicas está tipificado y su empresa tiene una correlación con la razón social, ¿cierto? Entonces, esa investigación que debemos hacer tiene que tener también una coherencia. Comportamiento financiero y histórico de operaciones, ¿cierto? No es lo mismo un cliente que me pague en efectivo, un cliente que me pague a través de la banca, y no es lo mismo un cliente que me pague a través de la banca y que empiece a pagarme en efectivo a uno que siempre me pague en la banca. Entonces, estas circunstancias se pueden ir generando, o mejor, se deben ir observando en cualquier organización, ¿cierto? Recordemos que inclusive este sistema surge desde el sector financiero y ya baja al sector real, pero como tal, el proceso y el procedimiento es igual para todas las organizaciones, ¿cierto? Vinculación de actividades a actividades de alto riesgo, ¿cierto? Digamos, no sé, hablábamos del transporte o actividades de alto riesgo. A ver, coloquemos ejemplos para otras organizaciones. Mm, bueno, no se me ocurre aquí para un sí o un sea en estos momentos, ¿cierto? Pero hablamos, sí, demos el caso a transporte especial, actividades con alto riesgo, ¿cierto? Riesgo de que se nos presente estos accionarios dentro de nuestra organización del lado de activos. Entonces, cuando nos contratan para mover personal, ¿cierto? Y no conocemos quién nos contrata, o sencillamente nosotros damos nuestro vehículo para que los subcontraten por allá en una parte del país donde nosotros no tenemos control prácticamente de nuestro vehículo, sino que le damos la potestad y la buena fe al conductor, a la persona que esté, para que haga este tipo de vinculaciones. Lo digo, he escuchado organizaciones que hacen esto totalmente, es actividades de alto riesgo, no tenemos gobernanza de la situación, y así para otros casos. Tipo de vinculación, ¿cierto? Un vínculo, un cliente que sea
no sé, frecuente, un cliente que sea poco frecuente. Esto nos genera esas variables que tenemos que analizar para poder segmentar el cliente. Segmentación a través de la jurisdicción, ¿cierto? Entonces hablábamos paraísos fiscales, zonas de conflicto, ¿cierto? Localidades de alto riesgo, mm, paraíso fiscal, por ejemplo, hablábamos de la triangulación de mercancía, podemos sospechar que si se hace esto desde un paraíso fiscal, entonces debemos de tener una mayor perspicacia y hacer mayor zoom en estas circunstancias. Hablamos de la segmentación por canal de distribución, mira, hablamos plataformas tecnológicas, uso de intermediarios, todo esto nos da anonimato y no nos genera, no nos permite tener una información actualizada y certera de las situaciones. Y dialogábamos también de, bueno, los factores del riesgo, es ese catalizador que acelera, ¿cierto? La materialización precisamente del riesgo. Entonces hablábamos de las zonas geográficas, lo acabé de mencionar, documentación inconsistente, ¿cierto? Rutas de transporte no justificadas y estas demás que nos pueden generar la materialización del riesgo. No es un riesgo como tal, pero es ese catalizador que nos puede incidir a que se materialice de forma más rápida. Y señales de alerta. Entonces vimos dentro de la OIAF que existen este tipo de red flag o estas circunstancias atípicas que debemos mirar. Entre ellas entonces tenemos señales operacionales, documentales, comerciales, financieras y conductuales. Vamos a tocar algunas. Entonces, operacionales, movimientos en horarios atípicos, porque hay un menor control, ¿cierto? Porque hay menores registros, rutas que no vayan a corte al cliente o producto, inclusive pues lo hicimos de forma macro, cuando decíamos que iban a mover una mercancía de un país a otro, pero ese país no era productor de ello, acá también podemos bajarlo a la parte pues de país, ¿cierto? Entonces, que el cliente me diga, no, es que yo me dedico a, no sé, a las farmacéuticas, pero cuando yo voy a ver la mercancía, digamos que no son mercancía o insumos farmacéuticos, sino insumos para precursor de sustancias psicotrópicas. Entonces, aquí genera esas señales de alerta que me sacan de ese contexto típico las situaciones. Las documentales es muy importante y es bastante necesario que veamos en todas las organizaciones, ¿cierto? Documentación falsificada que no me permitan tener una certeza de con quién estoy yo manejando esta relación comercial o inconsistente, que me dé información que no es veraz, ¿cierto? O desactualización de datos, porque no hay una disposición por parte de la persona, ¿cierto? Documentación ausente, hablamos de las comerciales o financieras, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del pago en efectivo mediante terceros no relacionados, el efectivo, el mejor medio de anonimato, ¿cierto? Terceros no relacionados, hay una barrera para identificación real de quién es la persona jurídica o natural con la que realmente estamos realizando estas relaciones comerciales. La solicitud de servicios urgentes no justificados, la premura en las situaciones nos puede llevar a desencadenar errores, ¿cierto? Y uno del error es que salga el vehículo y mañana hacemos, no sé, el documento de salida, ¿cierto? O el documento necesario para sustentar el movimiento. Habla de transporte de carga, Registro Nacional de Despacho de Carga o remesas, ¿cierto? En especial, me imagino que hay un chequeo, ¿cierto? Hay una lista de verificación de las personas, ¿cierto? Que se transportan a cargo. Entonces, toda esta identificación, tanto de la prestación del servicio como de la mercancía, omitirla por solicitudes urgentes puede ser una señal de alerta. Nos vemos, ellos nos hacen inteligencia, nos vemos inmersos y nosotros no, listo. Claro, porque muchas veces prepondera
la relación comercial. Sabemos que somos organizaciones con ánimo de lucro, entonces omitimos muchas veces estos pasos, ¿cierto? Las conductuales, ¿cierto? Entonces, conductas evasivas para proceso de debida diligencia. Recordemos que dentro del enfoque basado en riesgo y este sistema, nosotros tenemos que hacer ese enfoque de debida diligencia de registrar la información veraz, completa, acertada, acorde, ¿cierto? Entonces, si vemos que nuestro accionar de esta parte de procedimiento, encontramos esa reticencia, ¿cierto? Que es esa no disposición a brindar información, hace parte de señales de alerta o cambio frecuente de datos de clientes sin justificación, cambian de representante legal, uno, dos, tres, cambian de dirección constantemente, teléfonos, ¿cierto? Entonces, eso es como, venga, ¿qué está pasando? Es para nosotros entrar a ser unos investigadores, ¿cierto? Y con ello, entonces entendemos que estos dos puntos, tanto el contexto general como la identificación del riesgo, hacen parte del proceso importante para comprender qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Por dónde empezamos? Quiero cerrar esta sesión, ¿cierto? Informando o comentándoles que para que este proceso se dé de forma eficiente, nosotros tenemos que cumplir varios pasitos. Uno es el diseño, ¿cierto? Cómo nosotros diseñamos es como esa metodología, es la implementación. Ese proceso dentro de nuestra organización y de ahí que esté tipificado esos procedimientos para que nosotros efectivamente podamos realizar un reporte de operación sospechosa adecuado, para que nosotros podamos realizar capacitaciones frecuentes de acuerdo a la norma, ¿cierto? Y para ello, entonces, en el diseño tenemos que generar esas políticas de prevención, ¿cierto? Ese manual de procedimiento del sistema, esa estructura organizacional bien definida, los roles, el oficial de cumplimiento, cuáles son sus funciones, cuál es su capacidad de alcance, tiene voz, tiene voto, ¿cierto? Todo esto tiene que quedar muy bien definido en la estructura organizacional. Hay una ficha, desde la parte de gestión documental, una ficha de funciones que está asociada a los cargos. Ahí debe quedar muy bien estructurado. La parte de gestión del riesgo con identificación, medición, evaluación, control y monitoreo, ¿cierto? La parte de señales de alerta y tipologías que hacen énfasis en la identificación, la vía debida diligencia y conocimiento del cliente, no solo del cliente, del proveedor, del tercero, del contratista, de la alianza estratégica, ¿cierto? De todas esas personas que nos pueden representar un riesgo para nuestra organización. Pero ojo, tienen que ser estratégicos, qué información van a recolectar, ¿realmente ese cliente, persona natural, me representa o no una circunstancia para que se materialice el lavado de activos? Los reportes ante la OIAF y ante los entes de control. Recordemos que aparte de los reportes trimestrales, tenemos que hacer informes de gestión, ¿cierto? Porque llega una auditoría y no hay informe de gestión, sea auditoría interna o externa, pues entonces, ¿cómo el oficial de cumplimiento da veracidad de que efectivamente se está llevando a cabo de forma adecuada el proceso en la organización, ¿cierto? Capacitación permanente. La norma nos dice 23-28, mínimo una vez al año, mínimo. Esto realmente yo siento que debes capacitarse por lo menos 2 veces al año. Uno, el tema más que todo capacitación, encuentro de retroalimentación, una sesión en el primer semestre donde el oficial de cumplimiento exponga cómo está la organización, cuáles son las circunstancias, porque es que esto es de todos, esto no es solo el oficial de cumplimiento, él es el centralizador y el que dirige, el que recibe, el que reporta hacia los entes de control, pero todos los miembros de la organización deben generar reportes internos si se presentan novedades, ¿cierto? Todos los miembros de la organización deben capacitarse. En las capacitaciones pueden ser capacitaciones generales, ¿cierto? Y puede ser, por ejemplo, esa la capacitación anual, pero también puede ser capacitaciones segmentadas a conductores. Enseñémosle qué es lo que tiene el sistema al conductor, cuáles son los accionarios que él puede incurrir, ¿cierto? Dentro de eso, ya que acabo de decir, acá me falta algo,
que se llama el manual, el código de ética, ¿cierto? Entonces, en ese código de ética debe estar tipificado sanciones por riesgos de lavado de activos, conductores, TIN, cuántos, qué es la sanción, cuál es el procedimiento. Usted tiene que darle a conocer todo eso a su colaborador, ¿cierto? Para que sepa a qué se atiene, pero también para que sepa el proceso o las circunstancias a las que está inmerso para que él pueda tener una barrera y decir, uy, no, venga, esto parece una tipología o parece una señal de alerta dentro de mi área, ¿cierto? Y las auditorías internas e informes de seguimiento, como yo lo dije, son esos documentos que nos permiten a nosotros verificar cómo estaba el Estado años pasados, ¿cierto? Periodos pasados. ¿Cómo está actualmente? ¿Y qué se debe hacer? Recordemos que una administración estratégica debemos tener comparaciones transversales, ¿cierto? Pero también horizontales. Transversales en el tiempo es cuando yo comparo un periodo con el otro y horizontales es cuando yo comparo la organización o las áreas en el mismo periodo, ¿cierto? Entonces, esta visión nos la da precisamente los informes, ¿cierto? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estoy? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son esas acciones de mejora? Entonces, comprendiendo esto, esta es parte sólida y fundamental para nosotros gestionar este sistema. Ahora sí, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, estoy atento. Sí, Sebastián, recogiendo algunas inquietudes y quiero pues dejar claro a los que hoy nos acompañan que esta clase que estamos haciendo no es una clase necesaria para que sume dentro del porcentaje del diplomado, sino que es una manera de reforzar lo que ya tenemos dentro del diplomado, porque sé que algunas personas están confundidas con la parte práctica de la implementación, es decir, ellos toman la resolución, son oficiales de cumplimiento y la pregunta que más me están haciendo es, ¿cómo comienzo? Entonces, lo que yo les estoy aconsejando, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, porque yo soy una alumna más del trabajo que hemos hecho en este diplomado, es que lo primero es identificar qué tan expuesta está la empresa al riesgo y elaborar la matriz para saber si estamos en un riesgo alto, medio o bajo. Y de acuerdo a eso, con los formatos que ya tenemos, determinar las políticas, el código de ética y obviamente qué es lo que yo debo hacer para evitar que la organización sea involucrada en este tipo de cosas. Pero ellos me preguntan mucho, es como ese paso a paso. O sea, ¿cuál es tu consejo para iniciar? Yo como oficial me entregan una empresa y me dicen, implementemos, ¿qué es lo que yo debo hacer como en un paso a paso de lo que tú consideras? Eso es una pregunta. Ahora te cuento la otra que me hicieron por el interno y ya les damos a ellos la palabra. Claro que sí. Bueno, para responder esa pregunta, la implementación surge desde esas actividades en consecución que debemos generar en cada área, ¿cierto? Entonces, recordemos que nosotros estamos puestos desde el área operativa, con los conductores, ¿cierto? Con nuestros vehículos, desde el área financiera, ¿cierto? Con el tema de la facturación, desde el área de talento humano y comercial, con esas relaciones con los stakeholders, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería el proceso? Esas actividades procedimentadas, eso se llama flujos de trabajo o workflow. Entonces, esos workflow me van a decir, se recibe solicitud por ejemplo, relación comercial, ¿cierto? Entonces, paso uno, verificación, no, paso uno, registro en formato de conocimiento del cliente. Paso dos, verificación de antecedentes judiciales o o bases de datos. Paso 3, registro de novedades en base de datos interna. Fase 4, hay novedades, esas decisiones, ¿cierto? En flujogramas puedes tener decisiones. Hay novedades, sí, no. Paso 5, se traslada con visto bueno a, no sé, a la parte de gerencia para efectivamente tener esta alianza comercial. O si hay novedades, entonces, paso 6,
se rectifica información a través de formato de debida diligencia, ¿cierto? Entonces, estas actividades o esta consecución de actividades son las que me van a determinar el accionar del día a día desde la operación hasta la parte de gestión. Asimismo, con los vehículos, operacional. Paso 1, verificación de ruta. Paso 2, verificación de documentos diligenciados. Paso 3, estado de sistemas de geolocalización. Paso 4, reporte del conductor, ¿cierto? Entonces, así nosotros vamos conociendo esas actividades que me van a demostrar si hay o no hay circunstancias atípicas. Todo esto se compila en lo que es el manual de procedimiento. Procedimiento son procesos, no, son actividades consecuentes que en cadena generan un proceso. Bueno, yo quiero darle la palabra a las personas que pues pues que han sacado su tiempo para estar en esta reunión y que nos pregunten de manera tranquila pues esas dudas que tienen con relación al tema de este sistema, que es un sistema nuevo para casi todos. No sé si alguno quiera levantar la mano o quiera hacer la pregunta a través del chat. Con confianza, aquí no mordemos. Esto recuerden que esta parte pues va a quedar grabada, pero las preguntas no. Entonces, si quieren pregunten o si de pronto hay alguna inquietud sobre el tema de qué es lo que más ven difícil o qué es lo que más se les complica, porque mucha gente, Sebastián, me ha contado que de pronto necesitan un refuerzo en el tema de la construcción de la matriz. Y por ejemplo, yo diría, por ejemplo, qué es lo más importante en el tema de transporte de pasajeros, por ejemplo? Eh, y hasta qué punto, que eso lo hablábamos en otras reuniones, es necesario revisar todo el que va a contratar con nosotros, por ejemplo. Eh, o en el caso, por ejemplo, de los intermunicipales, qué tan importante es, por ejemplo, el tema del equipaje y la verificación de si se está haciendo firmar el correspondiente documento donde cada pasajero se hace responsable de lo que lleve en su equipaje, porque pues el intermunicipal ha sido usado para transportar muchas veces armas, drogas, o lo que tú nos contabas en uno de los videos, que no solamente son armas y drogas, sino cuando la gente transporta este tipo de cosas, de lonas, que para uno eso es una cosa muy rara, pero para los malos es muy normal, lonas, por ejemplo, para guardar armas debajo de la tierra o para realizar pues otras actividades relacionadas con estos temas. Escala de procesos está haciendo una pregunta. Le doy primero a Escala de procesos la palabra y después al señor Jorge Rafael. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el Buenos días. espacio. Mi pregunta tiene que ver justamente lo que comentaba la doctora Liliana respecto a los controles frente a los clientes. Yéndonos al ejemplo de la empresa de transporte especial, en el caso de un colegio. Listo, hacemos el convenio con el colegio que nos da un grupo de, no sé, 500 padres de familia, pero realmente con quien tenemos la relación comercial es con ese padre de familia que firma un contrato, que es un grupo específico de personas. Hay ejemplo, hacemos ese control para los 500 papás, los verificamos en listas, en antecedentes o solo al colegio. ¿Cómo establecemos ese nivel de control sin que se vuelva un desgaste administrativo, pero tampoco que nos lleve al otro extremo de no cumplir con lo que nos pide la norma? Bueno, yo quiero hacer una salvedad ahí porque eso ya lo habíamos como definido en algún momento, después de hacer las preguntas y demás. Y es, primero preguntarnos qué tanto riesgo tenemos nosotros de que un padre de familia a través de un contrato escolar, que no es grupo de usuarios, no escolar, me vaya a generar un tema de lavado de activos, o si de todas maneras pasamos a ese padre de familia en listas y nos damos cuenta de que el señor ha tenido un proceso de extinción de dominio o un tema de narcotráfico, ¿qué vamos a hacer con ese padre? ¿Acaso le vamos a dejar de transportar al menor? Entonces, también hay que mirar hasta qué punto, así nosotros vemos, eso nos va a generar algún problema, porque obviamente ahí es más el costo de
de la revisión en listas y muchas veces es solo necesario que nos firme el formato donde él manifiesta que efectivamente no tiene ningún tipo de problema en ese sentido y ese formato que puede estar incluso dentro del contrato, que debe estar dentro del contrato como una cláusula obligatoria, pues nos sirve para exonerarnos de responsabilidad. ¿Tú qué opinas, Sebastián, frente a ese tema? Sí, efectivamente, creo que la conducta, como la defines, es la adecuada. Sin embargo, yo también en el proceso sí tendría en cuenta a la escuela, puesto que ella fue la que me brindó el conocimiento de este cliente, digámoslo así. Entonces, a ella sí la adhiero y también le hago todo el proceso formal y le investigo a ella y todo, y también le digo, venga, aquí hay un sistema y este es el sistema. Ella tiene que tener en cuenta que ella tiene que hacerle el rastreo más que nosotros a esos padres, ella, ¿cierto? Entonces, digamos que le damos una responsabilidad compartida a la situación y en caso de que se nos pueda materializar en las circunstancias, podemos tener sustento de que no, efectivamente, ellos tenían conocimiento, yo hice todo el procedimiento con el cliente, que fue principalmente la escuela. Sin embargo, pues por operatividad y por el alcance, no podemos, digamos, dejar de dimensionar que esto es del lado de activos y la financiación del terrorismo, pero propiamente que nos afecte, ¿cierto? Entonces, no tendría connotación hasta ese punto. Entonces, sí sería En como, ese caso, ¿tú consideras que dentro de las políticas de la empresa y dentro del manual se debe dejar claro que cuando se contrate con grupos de usuarios, o, bueno, no hablemos de grupos de usuarios porque hay grupos de usuarios donde nos van a pedir que transportemos gente que están en una zona minera y en ese caso sí tendríamos que realizar la revisión. Pero en este caso, por ejemplo, eso sería considerado por ustedes el transporte de menores y los padres de familia es un riesgo bajo y yo no haría el desgaste administrativo como empresa de revisar todos los padres. La recomendación es que esté la cláusula dentro de los contratos con los padres y en el convenio con el colegio se establezca lo que tú ya nos habías dicho en su momento y era que era muy importante que uno muchas veces puede trasladar el riesgo. O sea, decirle al colegio dentro de ese convenio que ellos tienen la obligación también de estar atentos a esa situación. Como hay una pregunta relacionada con el tema de listas aquí en nuestro chat, donde nos dicen sobre la consulta de base de datos, cuáles son las más importantes y más conocidas, yo quiero dejar claro de que hay unas empresas especializadas en la revisión de bases de datos. Y hay un videíto que yo se los voy a enviar, que nosotros lo hicimos con una persona que se dedica a eso, a revisión en listas. Ellos se llaman Investigación y Logística, Andrés Felipe Muñoz Ávila. Hicimos una entrevista con él sobre el tema de revisión en listas y lo que él nos decía es, él, por ejemplo, una persona la puede revisar en 380 listas restrictivas. Sin embargo, no sé si, eh, pues si ustedes no van a tomar un servicio de revisión de listas, sino que ustedes lo van a revisar en la empresa, de pronto Sebastián nos puede aclarar eso, ya para darle la palabra a Jorge Rafael. ¿Cuáles son las listas principales que debemos revisar si no estamos en un, digamos, en un sistema o no tomamos un servicio de revisión de listas, sino que lo hacemos nosotros solitos? ¿Cuáles son esas listicas? listo, bueno, efectivamente, pues las empresas que se dedican a ello tienen muchas veces mayor alcance a las listas que pueden acceder. Sin embargo, las que nosotros tenemos en estos momentos datos abiertos y debemos consultar es la OFAC, ¿cierto? Para personas jurídicas tenemos toda la consulta de las IA, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, tenemos que consultar antecedentes judiciales, ¿cierto? Antecedentes disciplinarios, mejor dicho. Estos que nos den un contexto también de quién es la persona, ¿cierto? Si yo hoy veo un antecedente disciplinario, situaciones con algo que tenga que ver con esto, ¿cierto? Pues me va a dar una categorización del riesgo. Entonces, estas listas son las que me permiten, digamos, adentrar o visualizar un poco más la información. Sin embargo, otras bases de datos son más restringidas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, procesos judiciales desde la rama, nosotros no tenemos ese tipo de información. Entonces, en este caso, estas organizaciones que pueden o que se dedican a este tipo de investigaciones pueden adentrarse a este tipo de bases de datos. Entonces, principalmente esas, ¿cierto?
verificar también si hay noticias, por ejemplo, no sé si se genera un listado, creo que sí voy a investigar y se los dejo, pero cuando se generan dentro de la OIAB hay reportes en coincidencia en noticias, ¿cierto? Y en listas, entonces eso debe dejar un Eso se repositorio. llaman noticias reputacionales. Estas personas especialistas, que ahorita les dejo el video con él, estas personas lo que hacen es que revisan incluso hasta las noticias reputacionales que hay sobre esa persona. Incluso revisan homónimos. Eso es bastante completo. Sin embargo, pues voy a tratar de organizarles como unos links como de revisión general para que ustedes los tengan en cuenta. Sin embargo, pues hay personas, digamos que uno dice, bueno, le voy a revisar nomás antecedentes disciplinarios, policivos y judiciales, pero por ejemplo, en el caso de un propietario de un vehículo, a mí me parece que a un propietario de un vehículo que está realizando una inversión tan grande como un bus o un automotor que vale dinero y que lo está vinculando a nuestra organización, ese, por ejemplo, es un riesgo mucho más alto que el riesgo del padre de familia o la persona que nos contrata para una salida o la persona que nos compra un tiquete. Ese propietario de ese vehículo, por ejemplo, en un intermunicipal, en una empresa de carga, que está poniendo ese automotor al servicio de la organización, ese me parece que sí debe ser pasado por listas restrictivas. La revisión de una lista, de una persona en lista restrictiva puede costar desde 7.000 hasta 15.000 pesos. Y hay que saber escoger también a quienes meto en esa revisión. Hay gente que no necesite tanta revisión, pero por ejemplo, yo todos los afiliados y todos los contratistas, en el caso especial, por ejemplo, por convenio, en el caso de intermunicipal, los afiliados, yo los pasaría por revisión de listas, de las 300 y pico listas con noticias reputacionales y demás, porque ese vehículo puede estar siendo usado para lavar activos o puede ser incluso, puede provenir de actividades ilícitas y eso sí nos puede dejar bastante mal parados. Me parece más importante revisar esos afiliados que revisar muchas veces los mismos clientes cuando no hay un riesgo tan grande. El señor Jorge Rafael Plata tenía una pregunta. Tiene la palabra, Rafael. Buenos días a todos, Sebastián y doctora Liliana. Yo tengo la duda. Hay empresas que tienen sedes en diferentes ciudades. Con un solo oficial de cumplimiento, ¿bastaría para cumplir esas sedes o se debe tener un oficial de cumplimiento por cada sede? Esa es Listo. mi inquietud. Señor Jorge, depende de la condición. Si hay una organización que es una razón social, pero de ella hay, ¿cómo se llaman estas unidades? Sucursales. Establecimientos de comercio, ¿cierto? Establecimientos de comercio definido y que estos establecimientos de comercio tienen su propio NID y su propio organigrama, debe haber un oficial de cumplimiento para cada establecimiento de comercio, ¿cierto? Puesto que cómo se administra esta organización no es lo mismo de cómo se organiza esta. Ahora, si es una matriz, ¿cierto? Si digo, la empresa está en Bogotá, y esta organización desde esta matriz maneja las demás, digamos, subsedes, ¿cierto? Llamémoslo así, sería un oficial de cumplimiento. Entonces depende de la configuración de la organización. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Bueno, voy a revisar aquí si hay otra pregunta. Aprovechemos a Sebastián que todavía lo tenemos unos 15 minuticos más. Escala de procesos. Tiene la palabra. Bueno, respecto a la norma indica que el oficial de cumplimiento puede representar 5 empresas de transporte de carga o hasta 10 de otra modalidad, ¿verdad? Yo ahí tengo la siguiente inquietud. Sí, bueno, yo me certifico como oficial de cumplimiento, completé mis 5 empresas cliente que va a representar como oficial de cumplimiento. ¿Podría tener una sexta de transporte especial o no? Ya con las 5 ocupé toda mi capacidad. Y una de transporte especial. Bueno, No, hay la una cosa, norma. sí, qué pena, Sebastián, discúlpame, que les iba a contar algo de la UIA, que la UIA apenas me está dejando representar a una sola, todavía no hay cambios en la UIA,
y no me permite sino ser oficial de una. Eso, por ejemplo, es algo que ya preguntamos en la UIAF, en el CIREL, porque allá sigue estando solamente como uno. Sí, Sebastián, cuenta. Sí, ¿me puedes leer textualmente la norma donde dijiste eso? Perdón, y ya te digo por qué, perdón. No, Yo no te la, yo te la, ah, ya te la busco y te la Ah, coloco en listo. pantalla. Pero si De la bien 23. dices, decía como puede representar 5 empresas de transporte de carga o 10 empresas de transporte en otra Así modalidad. lo dice. O entonces, o representa las 5 en transporte de carga o representa las 10. No es que represente 5 de carga y una especial, no. bueno, Hace ahí te como, cambio el ejemplo. Si tengo 3 de carga, entonces puedo tener 4 de carga y 6 de otro sector. Digamos que ahí es, no porque Yo no no le dice sabría y. responder esa pregunta, O pero sea, el conector que nos leámosla. dice la norma es o, es de Vamos a distinción. mirar, ¿Esto vamos a o mirar esto? bien. Vamos aquí en las aquí obligaciones. pasaste. Aquí, mira, aquí es donde lo dice. Aquí es donde lo dice, Para el entonces vamos a transporte, poner para ahí el en pantalla transporte, para para que los lo demás leamos. sujetos, Para las empresas listo. de Esto, transporte de sí, cuando pasajeros, es empresas literal. especiales, podrá ser hasta 10. Para los demás sujetos obligados, el oficial de cumplimiento solo podrá ejercer sus funciones hasta 5. No, es que no lo dice de carga. Dice que para empresas de transporte especial, empresas de transporte mixto y cooperativas, el oficial podrá ejercer funciones hasta 10 empresas. Y para los demás sujetos obligados, no solamente de carga, sino también de SDAs, de Sí, ya escuelas de sé. conducción, hasta 5 empresas obligadas. Entonces yo pensaría que sería para una o la otra. ¿Tú Ok, qué o sea, no opinas? podrías tener de los dos grupos. O si tienes clientes de los dos grupos, te acogerías a 5. Eso es lo que yo estoy mirando. Pero, ¿sabes una cosa? Voy a poner esta pregunta para que Sí, la porque hagamos. no está, No pensé que está muy estaba en el claro. mismo literal. Si tuviéramos la O, efectivamente nos hacía distinción de No, no uno al está en otro. la misma. Pero como son dos literales, yo creería que sí se puede ejercer, ¿cierto? Pudieses tener 5 de carga, 23, y, 28, perdón, 5 de las otras 5, y 6. digamos hasta 10 de esta. Sí, Pero yo creo que hay que en total aclarar esto, 15 ¿listo? o en total 10, pero no sé, 8 de transporte especial y 2 de carga. Sí, A ver, mil dentro opciones. de las 10 está especial y carga, ¿cierto? Ah, Entonces, bueno, sí, tienes razón. efectivamente, No, excluye la de carga, excluye la de carga, es que por eso es que ella está hablando de carga, porque mira que dice ahí, empresas de ujú, transporte de pasajeros, especial mixto especial. y las cooperativas, Entonces y por sería eso yo no, 5 máximo de carga, 5 o de máximo de carga carga. o de CEAs o de O escuelas de deseas, o conducción. No, decías, pero vamos a hacer una cosa, como es una pregunta importante más para las personas que se van a dedicar a esta actividad, lo voy a colocar aquí en preguntas, que ya hay varias que tenemos pendiente por hacer a la entidad. Y Súper, paso a gracias. darla, sí, vamos a hacerla, muy bien, eso está súper. Y vamos a darle la palabra a la otra persona que está levantando la creo que era mano, el se me señor Jorge perdió. Rafael. No, Jorge, No, no, había otra persona de Wills, vamos a mirar acá. La otra persona que estaba levantando la mano, me ayudan de pronto pero estableciendo quién era. no, Es la persona que está, a ver, no en escala de no, procesos, ya. ya bajaron la mano. De pronto se resolvió la duda o O hay si quieres, vuelve a timidez. levantar la mano y ya vamos identificando. Ah, Logística más, Will. Tienes la palabra. Tienes la palabra. logística, ¿nos escuchas? Tiene el micrófono abierto. ¿Quién Logística sabe? Wall Wills. O si de Madwood pronto escribir la pregunta, ¿cierto? Ah, también. bueno, y aquí hay, para ver las tipologías en la OIAF debo tener usuario. Ese usuario debe ser el de la empresa. ¿Cómo les Recordemos, parece que en la UIAP no dejan sino poner carga? No hay todavía en la UIAP, todavía no dice, no deja poner especiales. De hecho, si ustedes se van a registrar como oficiales de cumplimiento, se tienen que registrar como si fueran oficiales para empresa de carga, no dejan todavía cambiar esa modalidad. ¿Sabes algo de eso, Sebastián? qué pena, estaba leyendo la pregunta de Serepasas. ¿Hubo otra antes? ¿O qué estás hablando? No, esa es la que yo me refiero, para ver Ah, las listo. tipologías de la UIAP en el CIREL.
no deja sino poner carga. Sí, pero efectivamente, o sea, las tipologías no se muestran si no tienes usuario, ¿cierto? Recordemos que el usuario está asociado al oficial de cumplimiento y no a la empresa. La empresa está asociada al código de usuario, que es diferente. Entonces, efectivamente, los datos Ah, que no, no, debe ahí no te suministrar, entendí, Sebastián. ¿Nos puedes volver a explicar? No te lo sí, entendí. dice que para ver las tipologías en la UIAF debe tener ¿A qué usuario, que tipología ese se usuario. refiere? ¿Te acuerdas cuando acabamos de ingresar a la UIAF y les mostré las tipologías y todo eso, que les dije que debían loguearse, ¿cierto? La persona me está diciendo que si ese usuario debe ser el de la empresa y yo le digo que no, porque la empresa no tiene usuario, tiene código. El que tiene usuario es el oficial de cumplimiento. Ok. Entonces, es la persona que gestiona el proceso el que debe ingresar ahí, más no la información de la organización. Sí, correcto. Le piden ID y es más, tu organización debe tener usuario. Entonces, Sí, primero, código, la perdón. organización debe pedir primero el usuario porque me va a decir que yo me asocie a un NIT. Exacto, Ah, ya, ok. exactamente. Entonces, sí. Listo. ¿Y cómo lo solicito? El de la empresa, listo. Voy a mostrar aquí brevemente para que veamos cómo se solicita, ¿cierto? Estoy compartiendo nuevamente pantalla. Ujú. Vamos a entrar a la UIAF, vamos a uiaf.gov.co, ¿cierto? Y acá vamos a ver entonces el proceso. Entonces aquí le damos CIREL, ¿cierto? Que es Sistema de Reportes en Línea. Cuando le damos CIREL tenemos solicitud de código, solicitud de usuario. La solicitud de código es el que vamos a hacer para la organización, ¿cierto? Y ya cuando nos den el código a la organización, ahí sí solicitamos el usuario como nuestro oficial de cumplimiento. Pero este es el primer paso. Y aquí pues ya le van a solicitar a usted el sector, ¿cierto? Entonces, supertransporte, entidad transportadora, efectivamente, como lo acaba de decir Liliana, de vehículos de carga terrestre y van a colocar el NID. En caso de que ustedes coloquen su NID y la organización pues no le corresponda el NID a la empresa transportadora de vehículo de carga terrestre, creo puede pasar, ¿cierto? Su actividad económica no tiene correlación, se debería colocar un PQRS, ¿cierto? A la UIAF para que por favor le creen el usuario de acuerdo a las circunstancias de su organización. Ah, no sé si de pronto hay una pregunta por acá diferente. Si hacemos el registro de ingreso a la plataforma, necesitamos ayuda, soporte en el momento ustedes nos colaboran. Sí, ese trabajo lo está haciendo David. Entonces lo dices a través del grupo y ya David te escribe al interno y él les puede ayudar a organizar. Ya David, que es otro de nuestros colaboradores, es el que les está ayudando con el tema de plataforma. Jorge, lo de las claves del vigía, si quieres ahorita lo hablamos y las organizamos, las sacamos juntos, porque recuerden que el vigía 2.0 ya debe estar listo, o sea, 0.2 ya debe estar listo antes del 31 de julio y ya tiene que tener entrada la información de registro de vigilados, de universo de vigilados, pero esta información del SARLAC está para el 6 de noviembre. Entonces, apenas terminemos esta reunión, Jorge, yo te llamo y me cuentas cuál es tu necesidad y cómo podemos apoyarte. La idea es que nos colaboremos, claro. Hay varias actividades que nosotros les estamos ayudando a sacar adelante. Lo importante es que saquemos adelante el proceso porque sí, pues entre más rápido, mejor. No sé las personas que vayan a entrar ya a conocer toda esta información ya en los últimos días de octubre, cómo van a lograr sacar adelante todo esto, porque no es que sea muy largo, pero sí requiere saber qué hacer y muchas veces el que no sabe se enreda en detalles. Ahorita te llamo, Jorge. Bueno, Creo entonces no sé que si logística, Matt Will, sí colocó una pregunta, pero no la comprendo muy bien. No sé si de pronto se la vamos a buscarlo. respondiste. No, dice, quería preguntarles, mencionaban las clases anteriores sobre la modificación de los contratos. Estos incluyen los contratos de los colaboradores y los contratos de vinculación, sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo aquí la cláusula, se las voy a poner, la cláusula obligatoria en materia de SARLAP. Eh, la voy a compartir en el grupo, en el grupo
grupo séptimo y la voy a compartir en este chat para que los que las quieran pegar. Es una cláusula que va, bueno, aquí parece que no, es muy larga, entonces no queda. La voy a compartir en el grupo 6 y en el grupo 7. Vamos a colocarlas aquí en el grupo. Aquí se las voy a dejar. Sebas, el grupo, el 6, sí, el 6, el grupo 6, listo. Ya voy a colocarla aquí, esta cosita. Les envío por solicitud de ustedes la cláusula de Sarla. Pueden hacer las modificaciones que ustedes consideren, pero es como una especie, es una idea, ¿cierto? Cláusula para contratos. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia en esta reunión. El próximo sábado no vamos a tener reunión porque hay muchas actividades relacionadas, o yo y otras personas de la organización vamos a participar en una actividad de bicicleta que hay. Ingeniera Liliana, Sí, qué claro pena lo que grosero, sí. sino que ya se estaba despidiendo y para una duda que me salta, cuando No ustedes se hablaban de preocupe. las claves del Vigía 1, Vigía 2, las empresas que yo tengo asesorando ya tienen Vigía 1, Vigía 2, ya nos registramos, inclusive ya llenamos los de los 10 pestañas de documentación, ya tenemos todo Primero, implementado, pero la pestaña número 10 es la que habla de oficial de cumplimiento. Mi consulta es, ahí cuando terminemos el curso nos registramos nosotros y cuando usted habla de claves de vigía 2, seguimos con las mismas de la empresa o nosotros tenemos que tener unas claves personales. no, ustedes siguen con las mismas de la empresa y la empresa les debe prestar las claves para ustedes poder meter toda la información en el sistema de SARLAB. Y efectivamente lo primero que te piden es mándeme la constancia del diplomado del oficial, el certificado y la constancia de la UIAF y el acta de nombramiento, que una de las cosas que hemos dicho en estas reuniones es que el acta de nombramiento, como ya el oficial puede ser nombrado por la junta directiva o por la asamblea y muchas veces es más difícil que lo nombre la asamblea, muchas veces mejor se hace el nombramiento por junta directiva si se tiene y se hace con 6 meses antes de noviembre para que quede como si ya tuviera la experiencia, porque pues si no, entonces cómo se podría demostrar la experiencia. Eso es lo que les estamos como diciendo. Entonces terminar el diplomado, inmediatamente hacer el acta con fecha anterior a 6 meses de noviembre y montar el acta, eso es lo primero que piden ahí. Ya de ahí en adelante son todos los formatos que recuerden que dentro del diplomado, después del módulo 9 dice elaboración de actas y documentos, y ahí eso ya está abierto para que ustedes entren para que Liliana, ustedes utilizar el formato. disculpa que el que pregunta no se queda con la duda. Entonces, cuando usted le hablaba a los otros compañeros de que les ibas a ayudar con las claves de vigiados, reitero, entonces como yo ya tengo las de las 3 empresas, sigo trabajando con esas y me registro yo. No tengo que sacar nada personal, ¿es correcto? Sí. Es correcto. Lo único que Ven, tiene y que en las sacar SATs, señora, lo único es que ¿qué? lo único que tiene que sacar personal es las claves del oficial de cumplimiento en la OIAF, en el CIREN. Pero Dale. las claves de la Y en empresa las son unas SATs, solas. en la clase anterior, su merced estaba, nos enfatizó lo que estaba diciendo de lo de junio, de los 6 meses. En la SAT, donde tengo 2 empresas que los socios son 2, 50 y 50, y una es de 3, a ellos les hicieron una acta de acuerdo como socios y autorizada por el representante legal. ¿Esa se puede No, para la asignación? no, me han mandado preguntando muchas personas, es que mire, yo ya nombré al oficial y mire que lo nombra el representante legal. No se puede nombrar por el representante legal. Si no tienen junta directiva, debe ser la asamblea a través de un acta de asamblea, que recuerden que esas actas de asamblea van numeradas. Entonces, tiene que saber muy bien qué número le pone para no irla pues a embarrar, porque de todas maneras, si no es de junta directiva, sí debe ser de asamblea. Y recuerde que esas son las que deben siempre quedar en el acta de socios, en el libro de socios, Súper, súper, en esas el libro ustedes de ya actas, estaban en ese pues, error. perdón, ¿ah? Y registrado, y súper, súper, gracias a esa aclaración. Y registrando eso también que quede registrada esa acta en lo de Cámara de Comercio y ahí sí se cumple. No, no, O señor, solo con esa el acta libro.
No, esa acta no debe estar registrada en Cámara de Comercio. Recordemos que los únicos actos registrables en Cámara de Comercio son los actos relacionados con entidades limitadas por acciones o comanditas por acciones, donde sí quedan los accionistas. En todas las que son SAS o SA, los accionistas no se registran y solamente se registran lo que tiene que ver con cambio de representante legal, nombramiento o cambio de junta directiva y nombramiento de revisor fiscal. El acta del oficial de cumplimiento no se registra en Cámara de Comercio, no es un acto registrable. Recuerden que el libro de actas es un documento, es un libro que ustedes tienen con unas hojas numeradas donde ustedes van colocando las actas. Ahí es donde va el acta. No todas las actas van registradas en Cámara de Comercio, solo los actos registrables, repito, cambio de representante legal, suplente o principal, cambio de revisor fiscal o nombramiento de junta directiva, o en las limitadas o comanditas, en la compra de acciones o cambio de socios, y obviamente modificaciones estatutarias, de estatutos, pero esta no va registrada en Cámara de Comercio ni es un acto registrable. Tú lo puedes mandar para allá y te van a decir, no, eso no lo registramos. Listo, Liliana, muchísimas gracias. Y ahora sí culmino. Lili, una cosita es que tenía los contactos en mi celular y me puse a ver una aplicación y bueno, quedó en blanco. Nosotros le escribimos para lo del tema de la empresa de carga. ¿Cómo hago para comunicarme contigo? Mi Por- teléfono es Un segundo, 310-372, espera la punto. Espera. te lo voy a colocar acá, pero igual de todas maneras, Sebastián Vale, Leal, gracias. que es la persona que maneja el diplomado, también me lo puede dar. 310-372-7710. Bueno, aquí otra persona, bueno, Ok, ahí sí gracias. levantó con gusto. Bueno, entonces sería la otra persona que levantó la mano fue Mario Alberto Londoño. Le voy a dar la palabra, sé que hay uno antes, me disculpan si de pronto Carmen no respete el orden, pero ya te voy a dar la palabra. Mario Alberto, tienes la palabra. Mario Alberto, tienes la palabra. Don Mario Alberto ¿Me Londoño. escucha? Ya. Sí. Sí. Ahora, una consultica. Yo ya hice el diploma, yo lo terminé hace como 8 días. Yo ya tengo la certificación de las 90 horas. Pero tú decías por ahí que también para que nos nombren como oficial de cumplimiento debemos de tener la del Uruguay. ¿Qué es ese documento y cómo lo consigo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es si no lo tengo yo? El curso de la UIAF, claro que sí, pero sabes que hagamos algo. Sebastián Leal te va a hablar, dame tu teléfono, yo se lo doy a él Sí. para que él te hable y te mande el link donde debes hacer el curso de la UIAF. Él dice que ya lo tiene. Ya se está hablando ahí, que ya lo tiene, no te preocupes para que no lo des por aquí, que ya él te va a hablar para Bueno, explicar listo. cómo Porque yo sacas ya las hice tablas. eso, terminé, ya tengo el certificado y todo. No hay que hacerlo urgente porque eso es importante, porque si no, entonces no te van a poder nombrar, porque el curso de la UIAD no solamente es necesario como un requisito, sino que es necesario para para poder inscribirte en el CIREL y hacer los reportes al CIREL, si no, Sí, no claro. puedes hacer reportes. Es que me falta. Bueno, Carmen Eugenia está levantando la mano, le doy la palabra. Carmen Eugenia Quijano, ¿cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes para todos. Gracias por el espacio, doctora y Sebastián. No, pues básicamente la pregunta es casi que la misma que acaba de hacer el señor Mario. Nosotros nos certificamos con ustedes por el diplomado, pero aparte de eso hay que hacer algo expedido por la UIAF, es lo que creo entender. Sí, deben registrarse en la UIAF y antes de eso deben hacer el curso. Carmen, creo que me estás hablando por WhatsApp, ¿cierto? Sí, doctora. Listo. Entonces ya te manda Sebas el link, o sea, Sebastián Leal, ya te manda el link que debes utilizar para poderte inscribir a la UIAF. Creo que tú estabas entrando era por Hernán, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo, pues la que está haciendo el diplomado soy yo. Hernán es la empresa, sino que aparece como Hernán, pero realmente la empresa es Unitur Colombia SAS. Voy a cambiarle el Listo, nombre porque no es Hernán, sino Unitur la empresa. Hay que listo. corregir Entonces, ese error. listo, aquí ya él le va a hablar y le va a mandar el link donde debe hacer primero el curso de la UIAD, que es muy general y muy complicado. O sea, hay que seguir los pasos y para que también se pueda inscribir como oficial en el CIREL. Pero recuerde que Pero antes de usted inscribirse, tiene que inscribir la empresa en la UIAD. ya, Tiene que sacar las claves de la empresa. pero entonces ahí yo tenía esa inquietud. ¿Eso tiene que pasar a todo antes del 31 de julio porque ya estamos sobre el tiempo? ¿O eso solamente era el registro del universo de vigilados
hasta el 31 lo que y se ahí vence para el allá 31 sí. no, lo que se vence el 31 de julio es Universo de Vigilados. No se preocupe Ok. que el SARLAT todavía tiene hasta el 6 de noviembre. O sea, estamos bien. Ah, sí, es que estaba perdida con las fechas allí porque No, no, me enredé con el no, 31 de julio. no, Gracias, doctora. ustedes empezaron a tiempo y eso les va a Sí. dar una gran ventaja. Yo no quiero imaginar una persona que no ha iniciado con todo esto, qué va a hacer? Mario, ¿tenías otra pregunta? Doctora, otra consultica. ¿El curso tiene algún costo? No, el de la UIA es gratuito. No. Pues el costo es que es largo, es bastante, además es muy general, por eso es que algunas personas nos estaban diciendo, ah, pero es que este diplomado no nos van a decir lo mismo que nos van a decir allá en la UIAP, no, el curso de la UIAP es general, es las normas internacionales que rigen sobre la materia de lavado de activos en el mundo, es muy general, ese curso no les va a enseñar a implementar, por eso quisimos que este diplomado fuera específico para el tema de la implementación. Sí, Liliana Garzón nos cuenta, es muy largo, sí, es muy largo, pero hay que empezarlo, porque si no, entonces no hacemos nada, porque Profe, no nos podemos ¿y ese cumplir. curso lo podemos ir seccionando por tiempo o uno ingresa y eso va guardando porque los módulos son bastantes y si uno va terminando un módulo, ese módulo se guarda o se pierde? Sebastián Leal nos va a explicar un poquito de ese tema. Sebas, tiene la palabra. Bueno, chicos, buenas tardes ya, ¿cómo están? Miren, ese curso de la OIAF es un curso que se realiza a través de la plataforma de la OIAF y es de manera gratuita, ¿sí? Les voy a compartir, apenas finalicemos la reunión, a todos los grupos que tenemos de WhatsApp de Sarlaf, una serie de instrucciones de cómo se matriculan en el curso, cómo sacan la clave de usuario y la contraseña y cómo empiezan o cómo inician a realizar los diferentes módulos que tiene el curso de UIAF. Es bastante largo, es muy importante que cuando empiecen con un módulo lo terminen hasta el final, porque si la plataforma detecta que después de un tiempo no hay interacción, cuando vuelves a ingresar, te toca empezar otra vez desde cero el módulo, ¿sí? Eso está diciendo Liliana Garzón. Dice que a mí me toca terminar la unidad o no me guarda el avance. Ajá. Sí, es correcto. Entonces es muy importante que si van a empezar a hacer ese curso de la OIAF, tengan de pronto el tiempo para al menos terminar el módulo que están viendo. Puede ser módulo por módulo, ¿cierto? Va sacando uno el ratico y lo va adelantando, pero importante que cuando inicien ese módulo lo terminen hasta el final. Porque si lo dejan ahí pausado, cuando vuelvan a ingresar les toca empezar desde cero nuevamente y van a perder el tiempo invertido pues en lo que ya llevan del módulo. Entonces les comparto en un momentico, era algo que ya se les había compartido de pronto en los grupos, pero no hay ningún problema, lo volvemos a compartir. Y ahí va a estar como todas las instrucciones de cómo ingresan a este curso y cómo lo desarrollan. Recuerden, las dudas que tengan a través del WhatsApp nos las pueden hacer saber. Muy importante, ese curso de la OIAF tiene un examen por allá en la mitad y otro al final. Te van a salir 10 preguntas de las cuales hay que responder las 10 correctamente. Si no las respondes, te toca volver a presentarlo. A veces es un poquito complejo. Si tienen dificultades con ese examen, me pueden escribir y aquí les ayudamos a resolverlo. ¿Listo? Nosotros tenemos ya una base de datos de todas las preguntas de la UIAF y les podemos ayudar, pero inténtenlo. O sea, no es que voy a responder el examen, Sebastián, ayúdenos, no, sino que al menos pues lo intenten una o dos veces. Hay gente pues que hasta lo ha intentado 10 veces y no ha podido, porque si se equivocan en una respuesta, y hay respuestas muy cascarudas. Entonces, Sebastián Leal se ha tomado el trabajo de sacar una base de datos, porque esas preguntas son rotativas y ya sabemos algunas de las respuestas y eso nos hace más fácil poderles ayudar. Recuerden que para nosotros, primero, la confianza de ustedes ha sido fundamental y es algo muy bonito pues, que hayan hecho este trabajo con nosotros, pero también es para nosotros muy importante que ustedes terminen el proceso y logren sacar adelante esto antes de la fecha acordada o de la fecha pues, de obligación que es noviembre, pues en eso precisamente estamos y por eso estamos haciendo también estas clases sincrónicas. Mario, ¿tenías alguna pregunta? Sí, sí. A ver, lo que pasa es que yo soy contador y yo tengo una revisoría fiscal. Pero entonces, a ver, ¿cuál es el tema que yo veo aquí muy complicado? O sea, yo veo que el trabajo es muy largo y el trabajo
hay que hacerlo por norma. Pero entonces mi pregunta es, hay que concientizar como a la junta directiva y al gerente sobre cómo se van a, digámoslo así, doctora, se van a fijar los honorarios del oficial de cumplimiento, porque se ve que es una responsabilidad muy grande y yo ya que hice el diplomado, porque yo lo quise hacer por conocimiento y también quiero meterme con el tema de la OAI porque también lo quiero hacer por conocimiento, cómo se estipulan los honorarios de un oficial de cumplimiento en las empresas porque ellos no lo tienen claro. Entonces ahí nosotros sentaríamos como hablar con ellos, sentarnos con los accionistas, sentarnos con las juntas directivas y decirles, yo ya hice el diplomado, yo ya sé qué es el tema de una acción de cumplimiento, yo soy capacitado, pero necesitamos es una persona que no lo haga, por decir algo. Entonces, esa escala salarial de un oficial de cumplimiento, ¿cómo se podría manejar? ¿Sabes que o se lo manejamos interno usted y yo para que me ayude? No, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no tengo esa información. Sebastián Romero, que ha sido oficial, de pronto nos puede dar respuestas y de pronto está todavía por ahí. Y si no, pues sí, Sebastián, cuéntanos Sí, tú qué para opinión tienes. Ahora, Liliana, yo Oh, tengo la mano levantada así ratico y tengo una sugerencia que facilita claro que mucho sí, Héctor. del curso. Discúlpeme de antemano no haberlo visto. Cuéntenos, por favor, Yo y ya le también damos respuesta a don Mario. tenía el micrófono cerrado, por eso no me escuchaban. ¿Yo qué hice? Ya yo tengo la certificación de la OIAF. Entonces, ¿qué hice? A medida que yo iba avanzando en los módulos, le daba un print pan y lo pasaba a Word, a un archivo de Word. Pasaba a la otra página siguiente, print pan y Word, print pan y Word y print pan, y así tengo el archivo completo de todo el curso. Luego lo convertí a PDF y es larguísimo, me salieron más de 500 páginas, porque cada módulo tiene unas 100 y pico de páginas. Y Del curso de la UIA. de la UIAF. Y cuando la respuesta, ya me salía la respuesta exitosa, también le daba el print pan y guardaba la respuesta exitosa, porque él hace unas preguntas en el intermedio del curso, ¿sí? Entonces yo tengo eso, tengo 8 archivos en PDF, no sé si quieres se los comparto, para que ustedes cuando les salga la pregunta de la UIAF, tienen ese archivo en PDF y pueden consultar ahí las respuestas. También es otra forma que me sirvió de mucho. Bien. Claro ¿Ok? que sí. Muchísimas gracias. Compártelo en el grupo donde usted está y ahí nosotros se lo hacemos llegar a los demás grupos y de antemano muchas gracias, don Héctor, siempre muy Yo se lo amable. paso a Sebastián para que él lo Ah, comparta. también, Sí, claro que porque sí. no tengo el otro. Sebastián Romero, a la pregunta de don Mario, ¿tú qué opinas de ese tema de honorarios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia frente a ese tema? Sí, bueno, depende de cómo esté contratado, siento yo, el oficial de cumplimiento, su permanencia, ¿cierto? ¿Cuál es el rol? Pues eso es un rol administrativo y efectivamente usted dice, tiene un nivel, ¿cierto? Un nivel de responsabilidad alto. Recordemos que el oficial de cumplimiento debe cumplir con unos parámetros, ¿cierto? Es de orden, debe ser de orden directivo predominantemente porque tiene que tener voz y voto de la organización o administrativo de carácter líder, ¿cierto? Comprendiendo esto, la escala salarial debe estar inmersa como en estas funciones que se engloban, porque efectivamente, digamos, un revisor fiscal tiene cierta responsabilidad similar con el oficial de cumplimiento. Entonces, su escala salarial podría estar, digamos, negociada, sustentada de acuerdo a ese rol base que te dice que debe tener el oficial de cumplimiento líder o directivo y también pues esa disposición de tiempo Y que al riesgo, ¿no? Al riesgo, porque no es lo mismo ser oficial de cumplimiento de una empresa pequeña que tiene 5 carros a una empresa que tiene 200 carros y todos están rodando por el país en unas zonas complicadísimas. Yo creo que incluso exactamente. a mí me propusieron, aquí en la oficina nos propusieron ser oficial de cumplimiento y nosotros nos negamos porque consideramos que son ustedes los que están de cara al cliente quienes deben hacer esa tarea y es esa como la necesidad. No sé, como ya se me perdieron quiénes están haciendo. Ah, Carmen, ¿tienes alguna pregunta? Carmen, Mario, si quieren pregunten de manera libre, ya estamos terminando. Otra preguntita. ¿Ustedes dentro de su organización tienen asesores para nosotros tener apoyo en el toma de las empresas? Para yo de pronto en las reuniones que tenga en la junta directiva, yo tener como una base de decir yo tengo el apoyo
una empresa donde yo hice el diplomado y esa empresa nos puede apoyar si podemos contratar unos honorarios o algo para nosotros, porque yo tengo varias, entonces yo quiero como un apoyo como permanente. Vean, nosotros sacamos como un resumen de lo que una empresa puede necesitar y establecimos que son más o menos 5 reuniones. Ahora, 5 horas de trabajo. Ustedes tienen que tener en cuenta algo que no se les ha dicho en este diplomado y que es obligatorio y se lo van a pedir en el SARLAB. Y es que ustedes como oficiales de cumplimiento o una tercera persona tienen que hacer una capacitación general obligatoria con todos los empleados y contratistas explicando el tema de SARLAB o mínimamente con los empleados principales del staff de la empresa y ahí está, y ahí hay que colocar esa capacitación. Él lo tiene. No, nosotros nosotros la tenemos en la plataforma, pero lo que nosotros queremos es que ustedes mismos también puedan dar esa capacitación o, por ejemplo, por intermedio de Sebastián Romero se puedan contratar la capacitación. Entonces, lo que nosotros estamos sacando no es decir, impleménteme, impleménteme ese tema, es que no es impleménteme, es que es que este riesgo es un riesgo dinámico que va cambiando, igual que el riesgo vial, por ejemplo. Es un riesgo dinámico que va cambiando dependiendo de lo que uno identifique. Entonces, lo que nosotros estamos ofreciendo es como horas de asesoría frente a ciertos temas, que necesitan construir la matriz y que de pronto no han identificado bien el tema de riesgos, o sea, irles ayudando en ciertas actividades. Nosotros sacamos como una base de 5 reuniones y dentro de esas 5 reuniones está la reunión con el staff para la capacitación que hay que hacer y otras cositas, entrando desde el tema de identificación de riesgos y desde el tema de lo que debe hacer la empresa, pero que haya una persona de la empresa que reciba la información. Algo tan delicado como esto. El documento de conocimiento del cliente que se debe colocar siempre que vaya a haber un contrato. O sea, siempre que vaya a haber un contrato, tiene que haber un documento donde el cliente diga que no está inmerso en ninguna de este tipo de situaciones. Ese documento alguien lo tiene que hacer firmar y no va a ser el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene que mirar quién va a firmar el documento, si lo van a firmar desde la parte comercial, ustedes cómo van a archivar ese documento. Entonces, miren que son actividades que son propias de la organización. Entonces, uno decir, es que yo le voy a implementar eso allá, eso no es así, porque la organización tiene que saber cómo lo va a hacer dependiendo del tipo de organización. Ahora, lo que me preocupa a mí mucho es, por ejemplo, por eso yo tengo el apoyo, porque hay empresas que son muy pequeñas, entonces son empresas que no tienen la estructura, por decir algo, el personal, pero que igual la responsabilidad sigue siendo la misma. O sea, así sea una empresa que tenga 6, 7, 8 carros, 9 carros, la norma es igual y tienen que cumplir con todo. Entonces, sí, por eso le digo a Mario que yo lo que organicé precisamente con el equipo de trabajo era como ofrecer colaboración con 5 horas de trabajo, que pueden ser incluso menos, para explicarle a una persona de la organización y que la organización, como usted mismo dice, don Mario, pueda preguntar y pueda decir qué hacemos. Y por eso yo y Sebastián Leal hemos estado en todas las reuniones porque precisamente para nosotros esto también es algo muy nuevo, pero pues yo obviamente tengo que estar, por ejemplo, en las empresas que yo asesoro en el tema de transporte, tienen toda la asesoría con nosotros para preguntar, para indagar, ¿cierto? Pero eso depende como de lo que vayamos a hacer, pero de verdad que les cuento que hemos sido muy colaboradores en las personas que tomaron el diplomado y cuando dentro del diplomado van haciendo preguntas, yo les voy trasladando las inquietudes a los diferentes profesionales, ya sea Elisa para el tema de integración con sistemas integrados, ya a Sebastián Romero con el tema de identificación de riesgos. Tanto es así que hemos llegado a algunas conclusiones como las que miramos ahorita. No desgastar recursos económicos, por ejemplo, en revisarle a una persona que va a comprar un tiquete a Medellín Turbo, es que eso no tiene mayor problema, pero haga firmar el documento de que no tienen el equipaje nada malo, tenga su control para revisar el tema de equipajes y sepa qué tipo de equipajes, o sea, capacite a la persona que entra a los equipajes para que sepa cuándo un equipaje de esos puede ser sospechoso o puede tener una serie de elementos que puedan servir para guardar drogas o para transportar armas. Entonces hay una serie de cosas que hemos ido aprendiendo en el camino y esperamos que esa experiencia haya sido pues que vaya a impactar pues en lo que estamos haciendo. Porque como yo soy el contador de unas empresas de transporte de unos municipios, son empresas muy pequeñas, son empresas que tienen y más que todo el transporte mixto veredal, que son soluciones que las habilita el mismo municipio.
ni tan siquiera la super, pero que están obligadas a ser vigiladas por la super. Entonces ahí es donde yo de pronto quería preguntarle si podía tener el apoyo tuyo, nos podríamos reunir porque siempre son bastanticas y de pronto nos pueda hacer el acompañamiento, así sea que de pronto yo como contador tengamos como un apoyo por fuera porque el personal es muy poquito. Entonces yo quería que de pronto Claro que nos sí. diéramos como los números telefónicos. Sebastián, levanta la mano. Sebastián Leal. Ah, no. Doña Carmen, ¿usted todavía tiene alguna pregunta? Sí, don Mario, ya Sebastián está diciendo aquí por el interno que él ya tiene su número. Yo ahorita le hablo por WhatsApp y conversamos un ratico y miramos a ver de pronto. Pero yo sí le sigo apostando al tema de la capacitación. De nada sirve que a usted le implementen un sistema que es dinámico y usted no sea capaz de al menos cada 2 o 3 meses revisar qué tanto riesgo tiene usted en materia de lavado de activos. O sea, de nada sirve implementar un sistema que no sea dinámico y que no se esté todo el tiempo verificando qué tipo de riesgos, porque es que ya cuando nos ponen la obligación de tener el SARLAB, ya sí tenemos responsabilidades en lo que pase con la empresa en el tema de lavado de activos. Don Héctor está levantando la mano. Tiene Sí, la es palabra. para decirle que ya le pasé a Sebastián 5 archivos, son 8. Me falta por Ah, convertir. Ya le pasé perfecto. Y no 5 solamente es la empresa, sino también el oficial de cumplimiento, las responsabilidades que tiene frente al Estado y frente a los entes de control y de justicia. Y yo diría una cosa adicional, la debida diligencia, porque recuerde que el oficial de cumplimiento se salva si efectivamente demuestra que ha hecho lo posible y ha hecho lo suficiente, lo suficiente, lo necesario para poder, sacar adelante el Ahora tema. se me apagó el computador y no terminamos de hablar. Bueno, entonces, don Mario, ya Sebastián me va a pasar su contacto y yo ahorita me comunico. Bueno, Sebastián Romero, muchísimas gracias por la... Siempre te va a necesitar mucho, porfa, porque Claro me que apoyas sí. mucho y le tengo que contar